Nuestra sesión del día. Jason está levantando la mano. A ver, Jason, adelante, por favor. Dime. El micrófono es tuyo. Adelante, puedes usarlo, no hay problema. Y si Jason no tiene mayor comentario, proseguimos entonces con el tema. ¿Ya? Vamos a ver diferentes conceptos el día de hoy. ¿Ya? Algunos conceptos son comunes a la administración privada, ¿no? Quizás por innovación, por ejemplo, es un tema que más nos remite a la actividad privada, digamos, al ingenio peruano. La verdad es de que vamos a empezar por ahí. Y cuando hablamos de innovación, chicos, tenemos que dar un paso atrás, ¿no? Para innovar, por lo menos desde lo que entendemos de este concepto, se requiere crear primero, ¿no? La innovación involucra siempre un proceso creativo, un proceso en el cual uno enfrenta una determinada realidad y trata de proponer un problema. Para eso hace una labor intelectual, para eso, digamos, trata de proponerse un objetivo, de superar este problema con una salida original. Entonces, el proceso creativo que se da en todos los ámbitos de la actividad humana, hay creatividad artística, hay creatividad empresarial, hay creatividad en todos los trabajos que ustedes pueden realizar, es el paso previo para nosotros poder innovar. Y vamos a ver un poco la secuencia. Primero es creatividad, después viene la innovación, y innovación, modernización, y ahora ya aterrizado en la gestión pública. Ese va a ser un poco nuestro tren de aprendizaje, ¿ya? Y en el caso peruano, históricamente también es bien, se suele decir que nosotros los peruanos somos muy creativos, ¿no? Hay mucha gente que se la cree, hay gente que no, pero en realidad históricamente somos un pueblo muy creativo, muy ingenioso, ¿no? Yo quisiera, por ejemplo, hace unos días tuve una clase muy importante, muy interesante sobre el incanato, ¿no? El incanato, el imperio inca y los imperios pre-incas que existieron antes que se diera la conquista española, tuvieron un reto muy difícil acá en el Perú, que por ejemplo ahora todavía no lo sorteamos, pero que en su momento ellos con sus recursos sí lo hicieron. El reto es de la integración del territorio, ¿ya? Nuestro territorio peruano es sumamente accidentado, está atravesado por la cordillera de los Andes y digamos que integrarlo es sumamente difícil. Nosotros mismos, costa, sierra, selva, no podemos fácilmente integrar nuestro territorio. Pero ellos vieron alguna fórmula de poder integrarlo y no solamente lo hicieron en el Perú, sino que también lo hicieron a través de todos los países que propiamente atraviesa la cordillera de los Andes, ¿no? El Imperio Inca, por ejemplo, articulaba Ecuador, articulaba Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, gracias a la cordillera de los Andes. ¿Y cómo lo hacía? Lo hacía con una red de caminos, con una red del Capac Ñan. Y uno dice, pues el Capac Ñan pues, es un antiguo camino inca, ¿no? Desértico, ahora prácticamente nadie anda ahí, pero en su tiempo el Capac Ñan, el camino real inca, estaba repleto de personas corriendo por todos lados. Los chasquis corrían permanentemente 10 kilómetros, uno de ida, otro de vuelta, otro por otra ruta, todos corriendo permanentemente con la finalidad de integrar, de llevar las noticias del imperio al Cusco. El Cusco era el centro del imperio, y si ustedes ven geográficamente está al medio de todo ese territorio que se articulaba, y el Cusco era el lugar donde todos los chasquis llegaban con las noticias, donde el Inca podía comer pescado cada 4 días, donde se enteraba en menos de una semana de todo lo que pasaba en el último rincón del territorio integrado. Esa, por ejemplo, es una salida creativa en un momento, en un contexto en el cual, por ejemplo, el incanato no tenía bestias de carga, no tenía rueda, y con esas limitaciones leyó lo que es la cordillera de los Andes. Obviamente los caminos estaban en la parte más baja, más accesible de la cordillera, pero iban en su secuencia, y de esa manera nuestros ancestros pudieron integrar nuestro territorio. Hay un ejemplo de creatividad. Y para eso, para completar, veamos la filimina, ¿no? La diapositiva,
donde nos señala el concepto de creatividad, que consiste en crear, producir cosas nuevas, ¿no? Y valiosas a través de un proceso intelectual, es un proceso mental en el cual yo me propongo resolver un problema, ¿no? Lo hago de una manera original y tengo y busco un objetivo. Así que, por favor, ese concepto de creatividad, téngalo presente, ¿ya? Es el concepto con el cual estamos trabajando, número uno. Y de ahí viene el paso siguiente, porque podemos ser creativos, podemos idear un método, qué sé yo, para de repente economizar un proceso productivo, un tema de creación artística, podemos darnos cuenta de lo que se requiere o lo que requiere, por ejemplo, un instrumento o un aparato telefónico, ¿no? Pero si se queda en proceso mental, entonces ahí está incompleto. Viene después la innovación, que es lo que vamos a ver a continuación. La innovación, bueno, y para el tema de creatividad, es importante recalcar que se requieren unos presupuestos para que emerja, para que aparezca, ¿no? La creatividad, primero, el primer presupuesto que se tome en cuenta es la sensibilidad ante los problemas, ¿no? Uno, digamos, está insatisfecho o en todo caso se plantea, identifica que hay un objeto, un producto que no me resuelve el problema que yo quiero, ¿no? Entonces yo identifico eso y trato de iniciar un proceso mental, lluvia de ideas, fluidez, ¿no? Es el propósito de poder encontrarle una solución a este problema que he identificado. Las soluciones pueden ser diversas, hay flexibilidad, la forma de nosotros encontrar una solución a este problema que yo quiero, una fase de ensayo y error. Lo que para mí puede ser una solución, de repente no es para otras personas, entonces yo tengo que ser flexible, ¿no? En la alternativa que estoy planteando, y finalmente es la originalidad, ¿no? No solamente es copiar, es adaptar, adecuar, ensayar, y finalmente ese es mi producto original. Entonces, estos 4 presupuestos permiten la aparición del proceso creativo, ¿no? Pero el proceso creativo aparece, yo identifico una solución a un problema determinado y el tema está incompleto. Para yo completarlo necesito el paso siguiente, y sobre todo cuando hablamos en un contexto de mercado. Y en un contexto de mercado vamos a hablar del tema de la innovación, ¿no? La innovación es definida por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, como la introducción de un producto o de un proceso mejorado, ¿no? Nuevo, o un método de comercialización que tenga impacto, o de organización que tenga impacto en el mercado, en la organización del trabajo y las relaciones externas. Entonces, de esta manera nosotros acá estamos haciendo referencia de que este proceso creativo que hemos hecho se vuelve concreto, se vuelve tangible en un producto o servicio, en una forma de organizarme, en un método en una forma de organización, método de comercialización, que va a tener una implicancia en el mercado, ¿no? Entonces, va a afectar las relaciones que yo tengo con otros. Entonces, estoy innovando. Ya no solamente me estoy quedando en el proceso creativo, interno incluso, sino que lo exteriorizo, lo concreto y finalmente tiene un impacto en el mercado. Esa es la innovación de la OCDE, ¿no? Que es el concepto que también vamos a manejar aquí, ¿ya? Y es ahí donde es lo que propugnan actualmente la empresa privada, ¿no? O sea, yo tengo un producto, la mayoría de empresas grandes tienen un departamento de investigación y desarrollo. No sé si ustedes habrán visto la película Jobs, ¿no? Del genio de los smartphones, ¿no? Jobs tenía y trabajaba mucho con el tema de innovación permanente, con investigación y desarrollo, porque originalmente los celulares, pues, eran aparatos para hacer llamadas telefónicas, y el concepto que él va construyendo es el de diseñar un dispositivo que sea una extensión de mi cuerpo y que cada vez se acomode más a mí, a mis necesidades. Entonces, él es sensible o promueve que haya sensibilidad ante los problemas, los hace trabajar en ideas originales a sus investigadores con fluidez, con flexibilidad, terminan el proceso creativo y finalmente presentan al mercado un producto, un dispositivo
que efectivamente es esperado por el público y que está mejorado y que tiene toda una secuencia de mejoramiento. Los dispositivos LG, los dispositivos Samsung tienen no sé cuántas versiones ya de teléfono, ¿no? Y yo me acuerdo cuando estaba recién empezando a trabajar, empecé con un Samsung 7, ¿no? Ahora creo que hay un Samsung 25, 26, ¿no? Entonces, uno ve de que este proceso no acaba, es un proceso continuo, es un ciclo permanente de innovación, de mejora. Y eso es lo que actualmente vemos en el ámbito privado. El ámbito de consumo ha cambiado, eso cambia estilos de vida. Ya es totalmente, digamos, no aplicable la figura a veces ya de las personas que se sientan en la sala a ver la televisión, a cambiar los canales. Ahora ya prácticamente cada uno tiene su programación en su teléfono. Entonces, los hábitos, gracias a ese tema de innovación, también han cambiado mucho. Entonces, tenemos claro esa definición de innovación y pasamos a lo siguiente. Lo siguiente tiene que ver con ya un poquito acercándonos a los tipos de innovación, ¿no? Así como hay innovación, las innovaciones que dicen la OCDE son a productos y servicios, es el ejemplo que estábamos hablando de los smartphones, ¿no? Que continuamente están reinventándose, mejorando, optimizándose y el público lo exige. O sea, el público exige una renovación con ansias, está adelantándose. Este nuevo modelo de smartphone, ¿qué más me traerá? ¿Qué sorpresa más tendrá? ¿Qué ventaja más? ¿En qué más me ahorrará a mí el esfuerzo que yo suelo realizar? Y ese justamente es el trabajo de los innovadores, hacer la vida más sencilla. Ese es el lema. Entonces, así nosotros vamos atando cómo se da la innovación en un producto y servicio. Pero la innovación, como ya les comenté, también puede darse en los procesos. Yo trabajo en una empresa determinada, el tema del almacenaje, por ejemplo, ¿no? Quiero hacerlo más efectivo, eficiente, rediseño los procesos, readecuo, suprimo algunas etapas y finalmente mejoro e innovo los procesos de mi organización. Entonces, la innovación también está a cargo en las empresas en las cuales uno forma parte. Y también está la innovación organizacional, ¿no? Yo cuento normalmente con un recurso humano para atender un problema, una parte de la cadena productiva, pero yo permanentemente tengo que estar viendo si es que el diseño organizacional es el más adecuado para cumplir mis objetivos, o el tema involucra un rediseño, una reevaluación, una reorientación, una reorganización que va en el ejemplo de la innovación organizacional, ¿no? O sea, la burocracia, por ejemplo, de la administración pública, ¿no? Inicialmente concebida, ¿no? Como un ejército de personas que tienen que hacer su trabajo, terminan y se van digamos, a la hora que toca el timbre, prácticamente ya está desfasado. Ahora, justamente el servidor público tiene otro concepto de servicio y ha sido producto de la innovación organizacional, en la cual yo ya acompaño procesos definidos, yo tengo parte en el proceso y tengo también implicancia en el objetivo que se realiza al final. Entonces, todo esto ha sido producto de lo que es la innovación organizacional, ¿no? Entonces, seguimos ya tratando de asentar un poco los conceptos en el aspecto de que finalmente la innovación es un proceso, ¿no? Es un proceso que involucra, digamos, recapitulando, ¿no? La sensibilidad ante un problema determinado, ¿no? Y el reconocimiento de la oportunidad de mejorarlo, ¿no? Yo, identifico, me trazo el objetivo de innovar, de mejorar y realizo mi proceso creativo, identifico los problemas, tengo una metodología creativa, ¿no? O sea, las empresas, por ejemplo, que invierten en innovación y desarrollo, tienen una metodología para permanentemente estar creando e innovando. Entonces, hay una metodología para eso. Se selecciona y se filtran las mejores ideas. Hay un proceso también de ensayo y error. Se selecciona la mejor y la que mejor beneficia a mi destinatario, en el caso de las empresas privadas al consumidor, en el caso del sector público al ciudadano, cómo se siente más satisfecho. Realmente se implementa, ¿no?
Este, por ejemplo, es el proceso de innovación que nosotros estamos identificando. Acuérdense, primero es el objetivo, segundo, la sensibilidad ante los problemas, yo los proceso, utilizo mi proceso creativo, hago mi ensayo de error, elijo la mejor idea y la implemento, ¿ya? A todo nivel, este proceso, digamos, es transversal y se puede identificar, ¿no? Y ahora vamos un poquito a lo que es nuestro tema en concreto, ¿no? Nosotros acá vamos a hablar de la gestión pública, ¿no? Y de la modernización en la gestión pública. Digamos que vamos a tomar como similares, como análogos, los conceptos de innovación y modernización, ¿no? Son similares. Modernización alude a lo actual, a no quedarme desfasado, a siempre y permanentemente estar identificando los problemas, las necesidades que requieren, en este caso, cuando estamos hablando de la gestión pública, la ciudadanía, ¿no? Los contextos cambiantes y estar permanentemente actualizado. Entonces, el proceso de innovación, así como no termina en la administración privada, tampoco termina en la administración pública. Y uno puede llamarle modernización, ¿no? Entonces, este concepto de modernización, de innovación, son similares. La administración pública se le llama modernización y todos los conceptos que hemos estado hablando son extensivos a la modernización. Por gestión pública, hay muchas personas que trabajan en este grupo en gestión pública y otras que no, pero vamos a asumir la definición de gestión pública como, digamos, la gestión de los recursos públicos que realiza la administración pública, ¿ya? Para lograr objetivos en beneficio de los ciudadanos, ¿ya? Ese es el concepto de gestión pública que vamos a manejar. Y finalmente, el ciudadano, que es el destinatario de las acciones que realiza la gestión pública. Así como la empresa tiene como norte, tiene como principal fin la satisfacción del cliente, del consumidor, las personas que trabajamos en la gestión pública tenemos como principal orientación la satisfacción del ciudadano, de la ciudadanía en su conjunto, con toda la diversidad que ello involucra, ¿no? Y que no es fácil abstraer un concepto de ciudadano para decir, oye, mi ciudadano está satisfecho, pero este ciudadano al costado no. Entonces, eso también nos hace trabajar en estándares de satisfacción, en que todos los ciudadanos no somos iguales. Finalmente, hay diversas necesidades y justamente las políticas y las soluciones de gestión pública tienen que considerar esa diversidad, ¿no? Todo eso también nos hace considerar que estas soluciones, esta articulación que estamos ahorita trazando entre modernización, gestión pública y ciudadanía, tiene un contexto, tiene un escenario. El escenario global, por ejemplo, es un escenario post-COVID, ¿no? Post-pandemia, en la cual se ha extendido el uso de los recursos virtuales, de los TICs, de las tecnologías de la información. Hay megatendencias, de lo cual vamos a hablar más adelante, ¿no? Y en ese mundo nos desenvolvemos, ¿no? O sea, no es un mundo cambiante y un contexto global mucho más macro, ¿no? Nuestro país es un país, digamos, en vías de desarrollo, pero obviamente tiene que considerar los últimos avances de los países del primer mundo, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta el contexto global. No somos un ente aislado, sino justamente estamos conectados y también justamente los problemas del futuro son aspectos que no podemos dejar de considerar al momento de hablar de modernización, de gestión pública y ciudadanía. Y nuestro contexto nacional, ¿no? O sea, nosotros como gestores públicos, los que somos gestores, tenemos retos que no hemos podido vencer todavía. Uno de los retos, por ejemplo, es el que empecé hablando en este curso, la integración. La falta de integración en nuestro territorio es sumamente alarmante, ¿no? Todavía no encontramos una solución para eso y requiere justamente que las personas que trabajamos aquí estemos permanentemente pensando, innovando, creando, mejorando aspectos de mejora. Ese es, por ejemplo, un aspecto del contexto nacional. La brecha de recursos públicos, ¿no? O la brecha, por ejemplo, de infraestructura, de salud, de educación. Hay muchas partes del país que no tienen acceso a energía eléctrica. Hay otras que no tienen agua potable. Entonces son retos de brechas de infraestructura que trazan dolorosamente a nuestro país y que finalmente tienen que considerarse como un contexto nacional.
¿ya? Entonces, así trazado el tema, pasamos ahora a definir los conceptos de los cuales estamos hablando, ¿ya? El primero, como les comenté, es el de gestión pública, ¿ya? Ya habíamos hablado de esta definición de manejo o gestión de los recursos públicos para el beneficio de los ciudadanos, ¿no? Lo vamos a acotar mejor. ¿Quién es el actor de la gestión pública? No, ahí lo estamos poniendo en este gráfico, es la administración pública, las entidades del gobierno nacional, del gobierno regional, el gobierno local, las entidades del Congreso de la República, del Poder Judicial, de los organismos constitucionalmente autónomos, todos forman parte de la administración pública. Y hay también conceptos un poco más, grises, ¿no? Como, digamos, entidades que realizan por delegación función pública. Pero en general, todo este conjunto de administración pública es la que gestiona recursos públicos. ¿Qué cosas son recursos públicos? El dinero de todos los peruanos que es recaudado a través de los impuestos, que es pagado por las empresas como Canon, eso forma parte del conjunto de ingresos públicos que pasan a ser procesados y forman parte del presupuesto público de todas estas entidades. Estas entidades con este presupuesto público están orientadas a lograr objetivos y metas públicas, ¿no? Se trazan objetivos, ¿sabes qué? Yo voy a reducir la anemia en tal fecha, ¿ya? Yo voy a reducir, digamos, los hábitos no saludables de la población en tal fecha. Yo voy a lograr que el nivel de aprendizaje de los alumnos de segundo año de primaria sea tan competitivo como el chileno. Por ejemplo, para los que no lo saben, Chile es el país que tiene mejores indicadores de aprendizaje PISA en matemáticas, en ciencias y en lectura. Perú está a la mitad de la tabla. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos un reto grande. Tenemos que llegar al primer lugar, ¿no? Ese, por ejemplo, es un objetivo que puede plantearse. Ya yo no soy del sector de educación, pero ¿por qué no? ¿No? Entonces, ese es el logro de objetivos. Y finalmente, cuando yo, para lograr esos objetivos, yo tengo, digamos, que finalmente pensar en el ciudadano, ¿no? Yo al ciudadano, mis objetivos es que el ciudadano, el pequeño, que vive en una zona rural, tenga un buen rendimiento en la prueba PISA. El pequeño que vive en una zona rural no tenga anemia, esté bien alimentado, tenga luz, tenga internet, tenga todo el paquete completo. Esa es mi meta como gestor público, ¿ya? Entonces, este es un poquito el concepto que estamos ahorita conversando y que vamos a utilizar a lo largo de nuestro curso, ¿ya? Hasta aquí todo claro. ¿Alguna duda? ¿Algún tema que podamos comentar? Por favor, con toda, a ver si pueden levantar la mano, tienen el micrófono a su disposición. Y si no, también en el chat pueden ahí comentar sus dudas, algo que no haya quedado muy claro, por favor, para poder hacer la retroalimentación. ¿Ya? Si no hay más dudas, entonces proseguimos. A ver, todo muy claro, dice Janet. Muchas gracias, Janet. Seguimos entonces. Y ahí viene nuestra pregunta, ¿no? O sea, nosotros imaginamos a la gestión pública así. Yo digo, profesor, pero usted me ha hablado de una gestión pública ¿de dónde? ¿De Europa, de Suiza, de Finlandia? ¿Cómo es nuestra gestión pública aquí? A ver, voluntarios, ¿cómo es nuestra gestión pública acá? ¿Es buena? ¿Medianamente buena? Sin demora, porque estamos en un espacio acá reservado, ¿no? Donde podemos intercambiar opiniones, ¿no? Entonces, para la mayoría de personas, va camino a ser mejor. Muy bien, Janet, optimista, ¿no? Muy bien. Y así me gusta porque esa es la actitud, ¿no? O sea, finalmente, no es la mejor, ¿no? No es la mejor. Y digamos que hace cierto tiempo, sobre todo en el momento en que se hizo un diagnóstico claro de los problemas que tenía, se identificaron muchas falencias, ¿no? Muchas falencias. Una administración pública que se hace un autoexamen. Es así como cuando nosotros nos miramos al espejo y decimos, oye, estoy actuando bien en este problema. Yo le puedo decir a los demás que estoy haciéndolo bien, pero yo me digo a mí mismo, oye, ¿estoy haciendo bien las cosas? Me miro y ahí viene la respuesta.
Algo parecido sucede con la administración pública. Oye, tú estás satisfaciendo a tus ciudadanos, estás utilizando bien tus recursos, tu infraestructura está conforme, digamos que estás utilizando tecnologías de la información, estás utilizando tu personal, digamos, está bien remunerado, está contento, hay meritocracia en el personal, y las preguntas y las respuestas, las preguntas fueron esas y las respuestas fueron negativas, ¿no? Primero que había una enorme infraestructura, ¿no? No tenemos establecimiento de salud adecuados, no tenemos, la pandemia, por ejemplo, desnudó nuestra crisis de establecimiento de salud, el criterio inadecuado, ¿no? Acá Janet, por ejemplo, está diciendo, ante la innovación se debe tomar en cuenta el probable rechazo del personal a ejecutar alguna. Es cierto, siempre hay una resistencia al cambio, ¿ya? Pero eso no involucra que no nos atrevamos a proponer un cambio, porque finalmente el cambio viene desde nuestro metro cuadrado, ¿ya? El cambio empieza por nosotros. Si después podemos extender la propuesta, eso es un paso adicional, pero empieza por el servidor o por la persona que quiere cambiar, ¿no? Si hay resistencia al cambio, bueno, pues habrá resistencia, pero por lo menos de mi parte yo sí voy a dar el paso inicial, ¿no? Entonces, regresando a la conversación, hubo un diagnóstico, ¿no? Negativo, ¿no? De cómo el Estado estaba realizando y cumpliendo sus metas. Para ser más detallista, ¿no? Nos enteramos de que el Estado tenía carencias en infraestructura, no tenía buenos establecimientos de salud, los reglamentos de organización y funciones estaban desfasados, ¿no? El personal no estaba satisfecho, el presupuesto se desperdiciaba, ¿no? Había ineficiencias en el proceso de producción. Por ejemplo, hace poco hemos escuchado el caso de Petroperú, ¿no? Que prácticamente está siendo subsidiado, ¿no? Porque genera pérdidas, ¿no? Hay una falta de seguimiento y evaluación de los resultados e impactos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Estado podemos producir muchas acciones, pero no hay un sistema de seguimiento que nos diga si se están corrigiendo o no, ¿no? La ciudadanía no puede tener información actualizada de las acciones del Estado. Entonces, el escenario que se hizo cuando inició el proceso de modernización era muy negativo. Este diagnóstico, para ser más específico, se hizo cuando acabó el gobierno de Fujimori, del ingeniero Fujimori, que fue aproximadamente en el año 2001, ¿no? Y se inició el gobierno de Valentín Paniagua. A ver, Mercedes, por favor, está levantando la mano. Adelante, Mercedes. Te escuchamos. Fue una casualidad, disculpe. ¿Cómo está? Ah, disculpa. Puedo opinar, ¿me escucha? ¿Puedo opinar? Claro, Willy, adelante. Sí, buenas noches a todos los participantes. Como que usted dijo Fujimori, ya se me vienen a la mente ideas. A ver, yo visualizo los problemas de la administración pública. De repente puedo hacer algo de historia en 4.1. Cuando empieza su gobierno de Fujimori, desaparece la Escuela de Planificación Pública. En esta escuela, los servidores del Estado tenían la opción de prepararse en lo que es administración pública. Dos, alguna vez yo le escuché a Alan García cuando el Perú luchaba por la regionalización, él planteó de que iba a reactivar la Escuela de Administración Pública y tenía, su deseo era enviar a cada región por lo menos 5 tigres especializados y todas las regiones, independientemente de quién sea el gobernador regional, bajo esos 5 tigres se iba a desarrollar el avance de esa región y es más, planteaba una competencia entre las regiones a ver cuál de las regiones estaba caminando mejor para darles un premio. 3. Uno de los grandes problemas en el país es que para ser gobernador, presidente regional, congresista, no se necesita ninguna preparación, basta cumplir con requisitos de edad, de tal manera que cuando cambia todo esto, tuvimos a la primera congresista Paulina Arpasi de la región Tumbes, de la región Puno,
con quinto año secundaria. ¿Eso está bien? Sí, pues está bien, pero está mal porque no tienen ninguna preparación y cada congresista desde esa época actualmente a su alrededor buscan 15 inútiles que lo único que hacen es cobrar dinero del Estado, cobrar dinero del pueblo y no hacen nada positivo. Entonces, creo que son temas que deben de tomarse en cuenta para... y lo cuarto, las personas pues, que ingresan a la administración pública tendrían que tener, si no es un 50, un 40% de deseo de hacer patria, ¿no? Todos, desde el punto donde nos encontramos, debemos de hacer patria, pero lamentablemente las regiones en que se convirtieron, la descentralización en que se convirtieron, empezaron a mandar dineros desde el gobierno central y nacieron nuevos delincuentes porque terminan llevándose el dinero. Entonces, no estamos haciendo país. Eso quería opinar. Muchas gracias, Willy. Muchas gracias. Justamente hay mucha insatisfacción. Muchas gracias a los que están comentando con la administración pública, ¿no? Y la administración pública tiene historia, ¿no? Tiene historia, no es es un tema larguísimo, pero lo que vamos a identificar es de que no está cumpliendo, digamos, no está cumpliendo con las expectativas que se están generando, y justamente la modernización es un intento, ¿no? Es una propuesta para mejorar, para innovar. Porque si finalmente nosotros eh, tratamos de señalar, oye, efectivamente la administración no funciona, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer para hacerla mejorar o para hacerla funcionar? Pues una primera respuesta del Poder Ejecutivo en ese entonces y de las normas era, tenemos que modernizar permanentemente a la administración pública. Y bueno, Janet por ahí decía que estamos en camino a mejorar, es cierto, han habido muchos cambios desde este momento, este año 2002, en que se aparece la Ley Marco de Modernización de la Gestión Pública, han habido muchos cambios. Y justamente vamos a ver el recuento de ellos. No son suficientes, ¿ah? Ojo, no hemos llegado todavía al punto de decir, es una historia pasada, ¿no? Estamos en camino, es cierto. Pero de nosotros depende que ese camino no se interrumpa. ¿Ya? Entonces, sigamos con las diapositivas. Entonces, justamente ante ese escenario, ese diagnóstico negativo, ¿no? Del rol de la administración pública en ese momento, pues tiene que surgir cómo yo quisiera tener a mi administración pública y a mi Estado. Y ahí vienen los objetivos y los deseos, que como decía Willy, ¿no? O sea, es el deseo de ser patria y de yo soy peruano, ¿no? Y quiero tener mi Estado moderno, un Estado que oriente al ciudadano, que lo satisfaga, que le cumpla, ¿no? Que se preocupe por él, que sea descentralizado, ¿no? Y que sea bien descentralizado y que no sea simplemente, oye, ¿sabes qué? Tú hazte cargo de tu problema y ya verás cómo lo resuelves, ¿no? Que sea unitario también, abierto, inclusivo y eficiente. Nosotros todavía no podemos decir que somos un Estado eficiente. Hay mucho dinero que no se aprovecha, que se desperdicia. Pero en este momento yo tengo que proponerme, y en ese momento es que se propuso, un objetivo. Yo quiero tener un Estado moderno, un Estado orientado al ciudadano, un Estado sostenible ambientalmente, innovador, ¿no? Que aproveche las tecnologías de la información, abierto, transparente a la rendición de cuentas y articulado, ¿no? Porque justamente ese es otro problema que tenemos muy grave, donde no hay una suficiente articulación entre el gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Entonces, esa es mi meta. Ante ese escenario, ese diagnóstico negativo, yo me propongo un Estado moderno que se sostenga en estos 6 pilares. Articulación, balance entre flexibilidad y control de gestión, sostenibilidad, innovación y TICs, transparencia y orientación al ciudadano, ¿no? Esas son las metas que en su momento se plantea la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Y por qué voy a hablar de la presidencia del Consejo de Ministros? Porque justamente la presidencia del Consejo de Ministros es el ente rector en el Sistema Nacional de Modernización. Ahora ya es un sistema, ¿no? En ese momento inició como una propuesta, una necesidad de modernizarse permanentemente, que no acaba, que siempre
requiere reajustes, requiere reevaluaciones, requiere una retroalimentación para ver si está cumpliendo los objetivos. Y es ahí donde nosotros podemos, de ese escenario, de esa década del año 2000, en que 2002 empieza con un hito, con lo que es la Ley Marco de Modernización. Exacto, Janet. Como no están articulados, cada quien camina por su lado. Exacto. Ya. Empieza con la Ley Marco de Modernización, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley del Código Ética de la Función Pública. Todas estas normas todavía están vigentes, ¿no? El tema de simplificación administrativa, ¿no? La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que se actualiza, se moderniza, y las estrategias de modernización pública que aterrizan en planes, políticas, esto ya es planeamiento estratégico, que va orientado a establecer un sistema de modernización de la gestión pública que todas las entidades en el país, tanto del gobierno nacional como gobierno regional y local, tienen actualmente, ¿ya? Este es el proceso y que ahora lidera la presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gestión Pública, ya que es un organismo técnico especializado en este proceso de modernización. Seguimos entonces con ese recuento que estamos haciendo. Y ahora sí definimos, para efectos públicos, lo que es la modernización de la gestión pública. Es un proceso político y técnico. ¿Y por qué es político? Político porque requiere el compromiso de los funcionarios políticos. Hablaba Wille de los señores gobernadores regionales, los señores congresistas, estos señores que lamentablemente no son aceptados, no tienen una buena aceptación en la población, son nuestros políticos, ¿no? Ahora, un aspecto muy importante es que tiene que haber mejoras también en la elección de los políticos, ¿no? Y ahí también Google estaba proponiendo algo, ¿no? Y ahí tiene que haber requisitos de calificación mínimos, ¿no? Yo entiendo de que el Tribunal Constitucional en su momento ha dicho, ¿sabe qué? Pero estos señores igual se pueden preparar después, ¿no? Pero ya se está demostrando de que finalmente es una alternativa de cada país el exigir y elevar los requisitos de sus políticos, ¿no? Pueden haber muchos aspectos ahí de debate, ¿no? De, oye, pero estás afectando mi derecho a la igualdad, yo también puedo postular, yo no sé leer, pero yo también soy popular, pues, ¿no? Quiero postular. Muy bien, pero hay necesidades a veces más importantes, y una necesidad sumamente importante para nuestro país es su modernización y los avances, y sobre todo, digamos, aminorar los riesgos de corrupción, ¿no? Que son tan altos aquí, ¿no? Y sobre todo, y parten de los políticos, ¿no? Entonces, ese es un aspecto, o sea, es un proceso en que requiere un compromiso político y técnico. ¿Técnico por qué? Porque yo necesito técnicas para modernizar el Estado, ¿no? El Estado no se moderniza simplemente porque el político quiere modernizarlos, sino que tiene que haber simplificación administrativa, tiene que haber planeamiento por resultados, tiene que haber meritocracia. Hay una serie de aspectos que son como una receta para que yo pueda modernizar, que son los famosos pilares, ¿no? Que en su momento se definieron en la política de modernización de la gestión pública, ¿no? Entonces, político y técnico orientado al fortalecimiento de las actitudes, de los procesos, de los sistemas, de todo el conjunto de elementos y herramientas que utiliza la administración pública para, digamos, articularlos con los planes nacionales e institucionales. Y ahí vienen los famosos pilares de esta gestión pública, ¿no? El primer pilar tiene que ver con, digamos, el alineamiento, tiene que ver con el planeamiento estratégico, ¿no? Ya hablaba también Wille de que la planificación dejó de utilizarse en un momento determinado en el país, ¿no? En los años 80 dejó de utilizarse, en los años 90 no hubo tampoco planificación, y es muy importante la planificación. Nosotros, si nos vamos al ámbito comparado, México es un país, por ejemplo, que planifica y con presupuesto, ¿no? O sea, le cuento una anécdota, ¿no? Por ejemplo, los presidentes en México tienen un periodo de 6 años, se llama sexenio, ¿ya? Y es muy curioso, porque en México, cuando entra un presidente, digamos que todo el primer año en el que entra, él tiene que terminar el plan de gobierno del anterior, ¿ya? O sea, todo el año que yo tengo, el primer año, me termino el planeamiento que mi antecesor ha realizado. Y durante ese año yo voy a hacer mi planeamiento de los 6 años siguientes, ¿no? Y esos planeamientos tienen un correlato con el presupuesto que está asignado. O sea, primero se planea y después se presupuesta. Acá
el tema no ha sido así, digamos, y está cambiando lentamente, pero el presupuesto no está acorde muchas veces con el planeamiento. Y ese es un defecto que hay aquí. Pero justamente, conceptualmente, primero se tiene que planear. Primero yo tengo que saber cuál es mi objetivo, dónde apunto yo. Por ejemplo, uno de los defectos que, por ejemplo, se le atribuye mucho a los peruanos es que nosotros no tenemos un concepto de nación o un objetivo que nos una al año, por ejemplo, 2005. O sea, si bien hay cierto una visión 2050, tú le preguntas, ¿cómo ves a los peruanos al 2050? Muchos de ellos, no sé, igual de pobres dirán, ¿no? Así igual de subdesarrollados, ¿no? Algunos dicen eso. Y en otros países la respuesta es muy diferente, ¿ah? No, yo veo a mi país integrado, yo veo a mi país articulado. Yo tengo una meta como nación a largo plazo. Entonces, esa pregunta que es tan fácil de responder en otros contextos, en el caso del Perú no lo es tanto, ¿no? Entonces, y ahí vamos con el primer pilar, el pilar de planeamiento, de políticas, planes estratégicos y operativos. El segundo pilar tiene que ver con el presupuesto por resultados. No todo el presupuesto en el sector público es por resultados. Hay programas de presupuesto por resultados con objetivos y metas y que involucran que si yo no cumplo con la meta prevista, el presupuesto no se me asigna o se me asigna en un rango inferior, ¿no? Por ejemplo, en el Ministerio de Salud, ¿no? Yo tengo una meta de tamizaje de cuello uterino y si no cumplo con mi meta, entonces no me asignan el presupuesto que me tienen que hacer para el año siguiente. Entonces me dan un menor presupuesto y me dicen, ¿sabe qué? Usted no cumplió sus metas. Mucho menos puedo pedir un incremento. Entonces, ese es el segundo pilar, la extensión del presupuesto por resultados. El tercero es la gestión por procesos, porque finalmente cada entidad debe definir su acción por un proceso, ¿no? Y no por el fin que tienen, sino yo tengo un proceso, por ejemplo, para llegar a una meta. El caso del programa Juntos, por ejemplo, es un programa de transferencias condicionadas. Ellos, todas las acciones que realizan tienen un proceso. Para afiliar a una persona del sector rural, extremo pobre, tienen un proceso de afiliación, donde identifican a la persona que efectivamente tiene el rango de pobreza que ellos identifican, las condiciones, pasa por un proceso determinado y finalmente lo afilian. Y ese proceso tiene obviamente recurso humano que lo acompaña. Entonces, primero se define el proceso, se gestiona los recursos y no al revés. No que yo primero, no, yo tengo tal cantidad de personas y la gente se tiene que adecuar a las personas. No, yo tengo que definir mi proceso primero y en función a eso, mis recursos que van a acompañar el logro de los mismos. El cuarto pilar tiene que ver con la meritocracia. Estamos en un proceso de tránsito al servicio civil que está durando mucho tiempo, ¿no? Pero que involucra que en un momento determinado la mayoría de servidores vamos a tener un solo régimen, ¿no? Vamos a tener estabilidad laboral, vamos a acceder también por concurso público de méritos y finalmente ya no van a haber las diferencias que hay, por ejemplo, entre CAS, 276 y 728 que originan tantos problemas. Y finalmente, el quinto pilar tiene que ver con un sistema de información que utiliza tecnologías de la información y permite el seguimiento y monitoreo de metas. Que la ciudadanía sepa si efectivamente el gobierno regional está cumpliendo su meta, que pueda fiscalizar así es que no lo hace. Entonces, esas son las herramientas para la ciudadanía que permitirían un mejor control y rendición de cuentas. Y una retroalimentación, oye, ¿sabes qué? Señor gobernador, estoy viendo que usted no está cumpliendo su meta. ¿Qué tiene que decir ante eso? El gobernador puede, no, yo soy lo máximo, acá yo no te digo nada. Ese, por ejemplo, es un tipo de actitud que sería disminuida si es que la información está a acceso al público, ¿no? Yo no podría decir, no, ¿saben qué? A mí no me digan nada porque yo soy el gobernador. No, yo tengo acceso a la información que tú estás haciendo. Entonces, ese es el quinto pilar y que todos estos pilares en conjunto, por lo menos a nivel de diseño, van a originar y van a lograr mi meta de Estado moderno que estoy planteando aquí, ¿no? El Estado moderno, con una retroalimentación, va a permitir lograrse a través de estos pilares. Y vamos a hablar de manera rápida sobre los pilares, ¿ya? El CEPLAN. El CEPLAN es el Centro de Planeamiento Estratégico, ¿no? Y es el ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento, ¿ya? Es el ente técnico que brinda asistencia en los temas de planeamiento, y el planeamiento tiene que ver, como les he comentado, con este objetivo de políticas
de largo plazo. Las políticas de Estado, por ejemplo, que trascienden los gobiernos, que viene el acuerdo nacional y que todavía no estamos cumpliendo, requieren justamente que es una visión a largo plazo, una experiencia que siempre comento. Durante la Guerra Fría, ya, los Estados Unidos y la Unión Soviética se estaban peleando la carrera espacial, ¿no? Y la Unión Soviética a inicios de los años 60 da un golpe muy, muy importante a la carrera espacial, la carrera espacial, porque envía por primera vez un hombre a la Luna, el señor Yuri Gagarin, ¿no? Que era un aviador soviético y que es el primer hombre digamos, da una vuelta a la esfera terrestre, ¿no? En un pequeño vehículo, el Sputnik, ¿no? Y ante eso, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, señala a la nación de una manera muy, muy visionaria: nosotros estamos abocados, dice, a la carrera espacial. Y antes de que acabe esta década, vamos a enviar a un hombre a la Luna y lo vamos a regresar sin ningún riesgo. ¿Ya? Lo vamos a traer sano y salvo, lo vamos a enviar a la Luna y va a regresar a la Tierra sin riesgo para su vida. Eso, por ejemplo, es una visión, ¿ya? Kennedy murió en el año 63, pero a pesar de eso, a pesar de que murió, se inició una carrera de fortalecimiento de la NASA, de esfuerzos, de amanecidas, de investigación, desarrollo, que llevó a que en el año 69 Estados Unidos cumpliera con ese objetivo. Mandase un hombre a la Luna y lo regresara al grupo de hombres que envió, sanos y salvos a la Tierra. Eso es una visión de largo plazo y eso es inspirar y motivar un objetivo común, ¿no? Eso, por ejemplo, es el logro. Y eso lo hacen los políticos también. Los buenos políticos inspiran y ponen visiones que pueden unir a un país, ¿no? Ese es el tema del planeamiento de largo plazo, que normalmente son las políticas nacionales, ¿no? Las políticas que integran la meta, ¿no? El enfoque y obviamente tiene que tener un enfoque de servicio al ciudadano, ¿no? Pero estas metas de largo plazo tienen que reposar también en el planeamiento estratégico sectorial, ¿no? Que son metas de mediano plazo, que tienen objetivos estratégicos, esta vez por sectores, ¿no? Los sectores de la administración pública, el sector educación, el sector salud, el sector desarrollo social, también tienen que, este objetivo, esta misión, esta política grande, va a tener que traducirse en acciones de los sectores, en objetivos estratégicos. Y a su vez estos en planes ya a nivel regional, a nivel territorial, en planes de desarrollo concertado regional y local. Es el planeamiento estratégico, digamos, a nivel territorial, ¿no? Y finalmente las instituciones, ¿no? Los pliegos, ¿no? Los pliegos presupuestarios, no solamente los ministerios, sino también los organismos públicos ejecutores, ¿no? Tienen su planeamiento institucional, ¿no? Con una mirada de 3 años, ¿no? Y viene después el planeamiento operativo, que ya es un planeamiento multianual y anual, que tienen las entidades, todas las entidades, los programas, las unidades ejecutoras, que va para actividades y tareas, ¿no? Entonces, este es el pilar número 1 de planeamiento en el cual se sostiene la modernización. Seguimos entonces con esta interesante clase. El segundo pilar, como ya les había hablado, tiene que ver con el tema de presupuesto por resultados. ¿Ya? El presupuesto, como les he comentado, no es en su mayoría por resultados. Hay programas específicos que sí tienen metas, tienen indicadores, y justamente el objetivo de este pilar es que más parte, o sea, un componente cada vez más grande del presupuesto sea por presupuesto por resultados, en que yo verifique el cumplimiento de metas y objetivos como condición para que te pueda asignar los recursos proyectados para el año siguiente, ¿ya? Entonces, ese es a grandes rasgos el segundo pilar. El tercer pilar va por la gestión por procesos, ¿no? Como les comentaba, la gestión por procesos involucra, pues, un ejercicio en el cual yo, como entidad pública, voy a redefinir mi actividad en procesos determinados. Procesos cíclicos, ¿no? Que tienen un inicio y un fin, y que ahí voy a identificar aspectos que obstruyen o que de repente no son necesarios, y eso también va a demandar una simplificación administrativa. Por ejemplo, hace, digamos,
unos años, yo tenía que sacar mis antecedentes policiales, yendo de manera presencial, presentando mi DNI ante el Ministerio del Interior, ¿no? Y ahora yo puedo hacerlo virtualmente, ¿no? Sin presentar mi DNI y está digamos, al día siguiente ya me da y si no es ese mismo día, ¿no? Mi certificado de antecedentes previo pago de la tasa. ¿Eso qué cosa es? Eso es el resultado de una gestión por procesos en que yo he identificado un servicio que realizo a la ciudadanía, he visto aspectos que no son necesarios, no es necesaria la presencialidad, no es necesaria la presentación del DNI, porque ya está en el sistema, y ha conllevado un ejercicio de simplificación administrativa y finalmente había personal contratado para darme mi antecedente policial, ¿no? Ya no los necesito, me lo pueden dar virtualmente. Eso hace también que se reorganice el grupo de personas que se dedicaba a ese trabajo, ¿no? Ya no necesito a la persona que me esté poniendo un sello, que me esté dando el papelito, ya no lo necesito. Entonces, reorganizo mi entidad cuando yo gestiono mis procesos y simplifico administrativamente los mismos. Entonces, ese es el tercer pilar y hay resultados a la fecha. Seguimos entonces con el cuarto pilar. El cuarto pilar tiene que ver con la meritocracia, tiene que ver con este problema que todavía no resolvemos. En la administración pública coexisten trabajadores bajo el régimen de 276, algunos del 728, algunos CAS, y hacen a veces el mismo trabajo y no ganan lo mismo, ¿no? Uno gana más, otro gana menos. ¿Qué ocasiona eso? Que los que ganan menos se quejen, obviamente, y bueno, vean el tema, pero yo ¿por qué voy a trabajar más si tú vas a ganar más? Los que ganan más también finalmente se quejan de, oye, yo también no tengo todos los beneficios, yo no soy 728, yo no tengo mis beneficios sociales. Entonces, todos están inconformes. Justamente para eso hay ya una política que vamos a ver al final, ¿no? La política nacional de recursos humanos, de gestión de recursos humanos, que va a la implantación de una meritocracia en el país. Se está demorando, es cierto, pero viene avanzando en diferentes entidades y que justamente tienen como meta que haya una unificación del régimen y que ya no haya estos grupos de personas insatisfechas con el servicio, con las condiciones de servicio, muy legítimamente, por cierto, sino que haya una unificación y haya una meritocracia y que finalmente pueda haber un ascenso, ¿no? La insatisfacción lleva al incumplimiento de algunas funciones, perfecto, ¿no? O sea, eso cualquier empresa, cualquier empresa privada sabe muy bien que un trabajador insatisfecho no me va a rendir, no me va a cumplir los objetivos, no me va a satisfacer a mi cliente. Imagínense la administración pública. Si hay muchísima gente insatisfecha, ¿ustedes creen que van a buscar, los van a atender bien? Por favor, no es así. Entonces, ese es un principio necesario, importantísimo e impostergable, ¿ya? El cuarto pilar. Y finalmente, el quinto pilar va por lo que tiene que ver con el sistema de información, ¿no? Nosotros tenemos muchos problemas con el sistema de información. La transparencia, digamos, sale con la ley de transparencia en el año 2001, 2002, y los sistemas de información permiten, o sea, que haya una retroalimentación por parte de la ciudadanía. Hay ciudadanía que investiga los datos de cumplimiento y con eso finalmente puede haber un fortalecimiento del sistema de seguimiento. Hay entidades, por ejemplo, que tienen sus sistemas de información abiertos y que justamente por eso permite que haya un seguimiento y una verificación si se están cumpliendo los objetivos y metas, ¿no? Trazadas en su momento por la administración pública, ¿no? Y eso permite una retroalimentación, permite decirle al funcionario, señor, ¿sabe qué? Usted está yendo por un mal camino, los indicadores de dengue se han duplicado. Ah, entonces no estaba haciendo bien su trabajo en algunas partes con el control de epidemias. Y eso es totalmente legítimo, porque hay una retroalimentación, porque yo verifico datos, hago el seguimiento, no se han comprado los instrumentos necesarios para la prevención del dengue, por ejemplo, ¿no? O de repente no se ha cumplido con crear las condiciones para el mejoramiento del rendimiento escolar en zonas rurales, ¿no? Algo ha fallado y estamos identificando que no se han cumplido estas metas. Entonces hay un seguimiento y evaluación de los resultados, que permite que la administración mejore también, se optimice.
Y finalmente hay una gestión del conocimiento, porque con todos estos datos recopilados vamos a poder compartir el conocimiento y lograr de que haya una mejora continua, una mejora permanente. Esto no acaba, señores. Yo siempre puedo mejorar, siempre hay cosas por mejorar, porque también los entornos no son estáticos. Lo que, por ejemplo, antes era una meta, ¿no? En un determinado contexto educativo, ahora los chicos están ya en otra. Ya, por ejemplo, digamos, la virtualidad es una regla, ¿no? Y el uso de tecnología de información también. Entonces, ese, por ejemplo, es nuestro segundo nivel, ¿no? Entonces, los tiempos cambian y nosotros tenemos que también cambiar acorde con ellos. Tenemos que modernizarnos permanentemente, ¿no? Los 5 pilares, entonces, señores, ¿alguna duda, algún comentario? Si no hay más comentarios, señalamos de que hay ejes transversales a la política nacional de modernización que tiene estos 5 pilares. Como ya les comenté, tienen que ver con la articulación, el primero de ellos, o sea, para que esto funcione, el gobierno nacional, el gobierno regional y local tienen que ser articulados, alineados para poder cumplir objetivos públicos, ¿no? Entonces, no tiene que haber una verticalidad de que el gobierno nacional manda y nosotros decidimos como gobiernos regionales y locales, ¿no? Sino que tiene que haber una validación, una interacción, un proceso de validación para que estén articulados. Todos los aliados son importantes. Acá no es que el que Lima manda y la región obedece, no. Acá tiene que, justamente para que haya un éxito de política, tiene que estar validado territorialmente. Entonces, es producto de la articulación. Segundo eje transversal, el gobierno electrónico. Mientras más uso de tecnología de la información se realice, más capacidad de acceso a la población hay. La población va a poder tener acceso a esa información y va a poder fiscalizar, hacer seguimiento y la retroalimentación necesaria para la mejora de la gestión. Y finalmente este gobierno tiene que ser abierto, tiene que cumplir, o sea, los ejes de transparencia, de acceso a la información tiene que ser accesible, relevante, completa, y todo eso genera confianza en la administración, a la administración pública de turno. Si yo, por ejemplo, le pido, en mérito de este eje de gobierno abierto, un informe detallado de todos los gastos que se han realizado a este alcalde, y el alcalde me lo da, y yo lo fiscalizo ahí sin ningún temor yo contesto, porque estos gastos, todo lo que yo realice como gestor público, está sujeto a escrutinio público. Nada me lo puedo ocultar. No hay mochilas en mi casa, ¿no? Ese debe ser la regla. Lamentablemente, como bien dijo Wille en su momento inicial de intervención, hay problemas graves en la elección de políticos, ¿no? Que también se tienen que mejorar, porque todo lo que tiene que ver con gestión pública, señores, está objeto a una mejora y una modernización. Y bueno, vamos a un ejemplo breve, ¿ya? Vamos al ejemplo de nuestro caso que vamos a tocar y que justamente ha sido también motivo de que la PCM modernice un poco su política, porque la política también se moderniza y se actualiza permanentemente. Este es el caso de Roberto, ¿no? Robertito es un niño de Cusco, de la comunidad de Corimarca, tiene 8 añitos, ¿ya? No tiene luz en su comunidad, no tiene internet tampoco, y también tiene anemia. Para llegar a la escuela tiene que caminar 3 horas, y lo hace solo, ¿no? Porque sus papás no lo pueden llevar, ¿no? Están trabajando. Entonces, nosotros, haciendo el ejercicio que habíamos hablado al inicio, tenemos que ser sensibles ante los problemas públicos. Este es un problema de un ciudadano, de un pequeño ciudadano, de un niño peruano, que no tiene acceso a los servicios básicos. Entonces, surge ahí la sensibilidad ante los problemas. ¿Y qué es lo que deben hacer nosotros los funcionarios públicos ante un problema como este? De acuerdo al ejercicio que habíamos señalado, tenemos que ser sensibles ante los problemas, identificarlo y señalar, pues obviamente, que tenemos que ayudar a Roberto. Esa es nuestra misión. Roberto tiene bajo rendimiento escolar como resultado de todo esto, ¿no? No tiene las condiciones necesarias para tener un rendimiento escolar adecuado. Y eso ocasiona un problema público, que los estudiantes, como ya les comenté, de la educación básica rural, ¿no? La educación básica regular, perdón, en el ámbito rural, tiene resultados de aprendizaje menores
que el ámbito urbano. O sea, hay una diferencia entre ambos y no debería ser así. Entonces, ¿qué necesita en el diagnóstico? Fluidez, acuérdense, tienen que fluir las ideas. Necesita un colegio accesible, que no esté a 3 horas, o por lo menos un servicio de transporte al colegio. Necesita docentes en ese colegio. ¿Qué pasa si Roberto va y el profesor no ha ido? Necesita material educativo, necesita libros, necesita equipamiento, computadoras, alimentos para que no sufra de anemia y estar bien vacunado. Ese es el paquete de bienes y servicios públicos que necesita Roberto, ¿ya? ¿Y qué está ofreciendo el Estado, por ejemplo? El Estado, bueno, de manera aislada, no articulada, y ahí viene el comerciando de Yanina, ofrece vías, de acceso por terrestre, trochas carrozables, ¿no? Caminos rurales, ofrece alimentación de Jaliwarma, ofrece vacunas por un lado, y entonces la gente se junta, los funcionarios se juntan y se ponen, oye, ¿sabes qué? Tiene que haber un modelo de servicio educativo que tenga en cuenta el territorio, porque ya les comentaba que nuestro territorio es un gran reto. Acá las personas que viven en Lima, no, a veces sufren porque tienen que irse del cono norte al centro de Lima, de ahí al cono sur, pero las distancias que tienen que pasar las personas que viven en el ámbito rural son sumamente largas, agotadoras, y no sé, a veces uno como servidor no se toman en cuenta. Entonces, por eso es que el enfoque territorial tiene que tomarse en cuenta cuando uno proporciona un modelo para Andahuaylas, un modelo para Huancané en Puno, un modelo para la selva. Todos los modelos tienen que tener en cuenta los enfoques territoriales y tienen que estar articulados con los gobiernos que van a estar involucrados, los gobiernos locales y regionales, ¿no? Y tienen que tener respeto también a su cultura. No es lo mismo proporcionar un servicio educativo para un niño quechohablante que para un niño chipivo, conivo, ¿no? Requiere un respeto y una articulación con su cultura, ¿no? A efectos de cerrar la brecha y que este niño shipibo conivo, o este niño quechua, o este niño del grupo Ashaninka, tengan los tres igual rendimiento o mejor rendimiento que un niño del ámbito urbano. Esa es la meta, ¿no? Pero para eso requieren servicios diferenciados territorialmente. Eso, por ejemplo, es resultado de la creatividad de los funcionarios que se reúnen a proponer una mejora a esta realidad, ¿no? El problema público, como ya les comenté, es la variable central. Hay bienes y servicios y regulaciones que no responden a la expectativa del ciudadano, del pequeño ciudadano, de nuestro pequeño Robertito, ¿no? Hay una administración pública y hay personas, pero tienen que justamente pensar en satisfacerlo, ¿no? Ese es el objetivo del trabajo del problema público que estamos hablando acá. Y para eso viene la famosa cadena de valor público, ¿no? Empleando los pilares que ya habíamos señalado, ¿no? Oye, yo tengo que hacer una planificación, ¿no? Yo tengo que tener identificado que hay un bajo rendimiento de los estudiantes del ámbito rural y mi meta al mediano plazo tiene que ser que ese rendimiento sea igual o superior a los niños del ámbito urbano. Ese es mi objetivo, primero mi visión y mi objetivo estratégico, y va a tener que estar en los planes de largo, mediano y corto plazo, ¿no? Tiene que haber una estrategia de intervención para tal efecto, ¿no? Yo ya, bueno, he hecho el planeamiento, tengo mi objetivo estratégico y obviamente tengo que tener indicadores que midan que yo voy avanzando hacia ese objetivo, a que Robertito finalmente pueda aprovechar y pueda tener un buen rendimiento escolar, ¿no? Necesito bienes y servicios, necesito transporte para Roberto, necesito que las vacunas le lleguen, necesito que tenga material educativo, que tenga internet, que tenga luz. Y viene la gestión interna, ya yo tengo el presupuesto, ahora tengo que gestionarlo para lograrlo. Finalmente se miden los resultados. Robertito dio su examen y ¿qué creen? Mejoró su rendimiento y ya se está acercando al ámbito, al rendimiento promedio del ámbito urbano y seguramente el año que viene lo va a superar, ¿no? Se ha incrementado y se ha cumplido con el resultado. Esa es la cadena de valor público que nosotros estamos acá proponiendo.
Y la política nacional de modernización de la gestión pública tiene que estar en la línea con eso, ¿no? O sea, finalmente el Estado tiene que estar articulado, coordinado, tiene que hacer planeamiento y sostenerse en estos 5 pilares, ¿no? El centro son las personas, ¿no? Y eso es justamente la última actualización de la Política Nacional de Modernización, contempla eso. Las personas, no, y las personas con su complejidad, y sobre todo las personas vulnerables, son el último objetivo de las intervenciones de carácter público que se realizan, ¿no? Es la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública del 2030, ¿no? Los objetivos prioritarios, ¿no? Garantizar políticas públicas que respondan a las necesidades y expectativas de las personas en el territorio, mejorar la gestión interna, que ese es a veces donde se entrampa, ¿no? Hay muchos logros, tienen presupuesto, pero no hay una buena gestión de recursos. Las entidades no gestionan sus recursos adecuadamente y fracasan en su objetivo. Con eso, si se mejora la gestión interna, se fortalece la acción del Estado y se garantiza un gobierno abierto que genere la legitimidad de las intervenciones públicas. Y acá viene la visión de la nueva política. Al 2030 contaremos con bienes, servicios y regulaciones de calidad que logren resultados de política pública con evidencia y que atiendan las necesidades de las personas de manera oportuna y eficiente, ¿no? Esa es la meta de la política nacional de modernización de la gestión pública. Bueno, entonces estamos acabando nuestro primer bloque, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta, algún comentario, algo que no les haya quedado claro, para poder fortalecerlo, conversar, ¿no? Con toda confianza. Si no quieren hacerlo por el micro, pueden hacerlo por el chat. Yo voy a comentar siempre los aspectos que ustedes tengan a bien compartir. ¿Ya? Y bueno, si es que no hay mayores comentarios, ya ha quedado todo claro, vamos a desarrollar un poco mejor el primer pilar de modernización que habíamos estado hablando, que es el pilar del planeamiento estratégico, ya que son y por donde, digamos, empieza la modernización, porque cualquier modernización tiene que tener en cuenta mis objetivos, yo a dónde voy, incluso a un nivel personal, ¿no? O sea, por eso siempre hay que tener en cuenta cómo me veo yo acá 5 años, cómo me veo yo acá 10 años, y qué voy a hacer yo para lograrlo. Entonces, sin más preámbulo, arrancamos con planeamiento estratégico. Muchas gracias y seguimos entonces. Planeamiento estratégico en el sector público. Y vamos con una pequeña introducción, ¿ya? Porque siempre es bueno hacer una introducción al tema, ¿ya? Acá en esta introducción vamos a tener 2 marcas, ¿no? 2 marcas exitosas en su tiempo, ¿no? Algunas, si es que hay gente muy joven por aquí, de repente no se acuerda de Blockbuster, de repente, ¿qué es eso? Dirán, no, Blockbuster, no, nunca he escuchado, ¿no? Bueno, pero la otra sí la han escuchado, ¿no? Netflix, ¿no? Bueno, son 2 marcas exitosas en tiempos diferentes. Y lo curioso de este comentario que les voy a compartir es de que en un momento determinado pudieron haber tenido un destino común, ¿ya? Para los que no sepan, Blockbuster fue una empresa muy exitosa en los años 90 que se dedicaba al alquiler de películas, ¿ya? Blockbuster logró posicionarse por un buen sistema de seguimiento, alianzas también con distribuidoras de películas y un buen stock de abastecimiento a nivel mundial que lo hizo posicionarse de una manera muy exitosa en esa década, ¿no? En la década en que utilizamos el VHS, ¿no? En que rentábamos películas y nos cobraban un montón de plata si no devolvíamos el video, ¿no? Entonces, eran otros tiempos y eran los tiempos de éxito de Blockbuster, ¿no? Pero como les comento, y como ya hemos señalado en la exposición anterior, los tiempos cambian, ¿no? Están en permanente cambio. Uno no se puede quedar, no se puede confiar en el éxito que uno tenga en un momento determinado. Y uno tiene que tener siempre una visión hacia el futuro y hacia la variación de condiciones. Una de las empresas que se dedicaba también al alquiler de videos era Netflix, ¿ya? Y Netflix era una empresa que, a diferencia de Blockbuster, apostaba por la entrega virtual de videos, o sea, ellos apostaban por la virtualidad, ¿no? Y en el tiempo en que todavía no estaba el YouTube creado, ¿no? En el tiempo en que había el correo electrónico, básicamente, en la digitalización de los videos
y en un envío virtual en todo caso, de los soportes físicos. En ese momento había DVDs, ¿no? Entonces, Netflix le hace una propuesta a Blockbuster. Le dice, ¿sabe qué, señores de Blockbuster? Yo voy a apostar por la virtualidad y quisiera que le ofrece en venta la empresa Netflix, teniendo en cuenta que ellos ya tenían una estrategia virtual que podía ser desarrollada por una empresa con más recursos como Blockbuster. Blockbuster, sin embargo, no aceptó la propuesta, ¿no? Dijo, no, ¿sabes qué? Yo estoy bien así, yo estoy enfocado en otros objetivos y la verdad que no me interesa tu oferta. Bueno, el tiempo pasó, Netflix, con el desarrollo tecnológico de la virtualidad, empezó a enfatizar, digamos, el streaming, ¿no? El desarrollo streaming, la aparición de los dispositivos móviles coincidió con su apuesta a finalmente a que las películas ya no van a tener un soporte físico, sino que se van a compartir en plataformas. Y actualmente Netflix produce directamente películas para su plataforma, ¿no? Ya no son estrenadas en el cine, ¿no? Ahora son estrenadas en Netflix a nivel mundial y varias de ellas ya han ganado el Oscar, ¿no? Entonces, Netflix ahora es una empresa exitosa, multimillonaria, y Blockbuster ya no existe, ¿no? Quebró, no supo leer los tiempos, finalmente desapareció. Y entonces tenemos el ejemplo de dos empresas que tuvieron un momento en el cual pudieron haber sido una sola, pero eso no, lamentablemente no se dio. Entonces, sigamos con el otro ejemplo. El otro ejemplo tiene que ver con un lugar, un centro turístico sumamente conocido a nivel mundial, que se llama Cancún, ¿ya? Y las fotos que estoy poniendo ahí tienen que ver con cómo era Cancún hace más o menos los años 60, ¿no? Y cómo es ahora, ¿no? ¿Ya? Entonces, Cancún en los años 60 era un lugar aislado, desértico, muy bello, ¿cierto? Pero sin habitantes. Y ahora prácticamente ya es un estado aparte, ¿no? En México. Y es uno de los destinos mundiales turísticos más concurridos en el mundo. Pero ¿cómo se originó Cancún? Bueno, Cancún tiene un origen, aunque no lo crean, en la administración pública. En México funciona bueno, así como hay el Banco Central de Reserva aquí, hay una entidad que se llama el Banco de México, ¿no? El Banco de México es como el centro pensante, ¿no? De las personas que tienen que ver con economía en México. Entonces, en México, en un momento determinado, les preocupaba mucho el desarrollo económico futuro, ¿no? Y decían, ¿qué va a ser de México acá unos años? Nosotros estamos extrayendo petróleo, tenemos actividades agrícolas, pero no hemos desarrollado bien el tema turístico. Entonces nombraron una comisión de personas que elijan un destino turístico potencialmente atractivo que pudiera ser objeto de inversión a futuro, ¿no? Entonces, una comisión de delegados del Banco de México elaboró un plan, propuso Cancún, Zihuatanejo y otros más, y para Cancún propuso un plan maestro de desarrollo. Es un plan que tuvo que desarrollarse durante prácticamente 10 años, de los años 50 a los años 60, y que involucró, pues, muchas cosas, ¿no? El traslado de tierra, ampliación de las áreas verdes, fortalecimiento de infraestructura, beneficios para los inversionistas, creación de aeropuertos, creación de una ciudad alterna, y finalmente se logró inaugurar Cancún, inicialmente sin mucha gente, pero gracias al plan maestro de desarrollo que tuvo, es un plan, es un instrumento de planificación, se logró el desarrollo que tiene actualmente y por eso es una historia de éxito, producto, en este caso, de la administración pública y del ejercicio del planeamiento, ¿ya? Claro, acá Flowil Medic dice en Cancún algunos sectores están monopolizados porque efectivamente tiene una regulación pública también. O sea, ha crecido porque ha estado dirigido por la administración pública. Hay aspectos que bueno, o sea, como lo comentan, los tiempos cambian y efectivamente hay monopolios y el monopolio nunca es beneficioso en sí para ninguna actividad económica. Pero algunos monopolios son legales, algunos tienen que ver con una decisión administrativa, eso lo veremos a mayor detalle, pero en realidad el origen sí tuvo digamos, una vertiente de planeamiento.
Entonces, desde ese punto de vista, hemos visto dos ejemplos que nos introducen a nuestro tema de hoy, al tema del planeamiento estratégico, ¿no? Conceptos básicos, ¿ya? ¿Qué cosa es el planeamiento, no? El planeamiento, que puede ser un planeamiento de vida a nivel personal, ¿no? El planeamiento es básicamente el ejercicio de cómo yo veo el futuro deseado, ¿ah? Y lo que yo necesito hacer para lograrlo. Porque si me preguntan, a ver, te ves acá 5 años? Haciendo lo mismo, ¿no? Haciendo lo mismo, ¿no? ¿Pero eso es lo que tú deseas? No, 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 yo deseo otra cosa. Ya, deseas otra cosa. ¿Qué cosa deseas? No, yo necesito otras cosas. Un doctorado, ¿no? De repente dictando en el extranjero. Muy bien, esa es tu visión. Ya, muy bien. ¿Y qué vas a hacer para lograr? Y ahí es donde viene el trabajo de las actividades que me llevan a mí de planeamiento a cumplir mi objetivo a mediano y corto plazo o a largo plazo, ¿no? Puede ser a nivel personal, puede ser a nivel institucional, a nivel empresarial, ¿no? Ese es el planeamiento. El planeamiento estratégico, en cambio, tiene que ver ya con la actividad la misma actividad de planeamiento, pero que realizan los altos directivos de una empresa, ¿no? O de una organización, que tienen la información, los recursos, y las capacidades para poder lograr que haya, primero, plantar un objetivo y segundo, lograr la articulación de bienes y recursos necesarios para que eso se logre, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el planeamiento de una empresa exitosa, ¿no? Como la empresa, pues, hace poco hablamos de Rosatel, ¿no? Rosatel, que en su momento empezó con 2 socios, ¿no? Yo quiero ofrecer servicio de flores de calidad a nivel internacional. Objetivo, ¿no? Y empezaron a diseñar las acciones, las actividades para poder lograrlas a futuro y a través del planeamiento estratégico lograron posicionar a su empresa a nivel internacional en el ámbito privado. Y en el ámbito público, pues el planeamiento estratégico es más o menos lo que habíamos visto en la clase anterior. ¿Sabes qué? Yo a nivel país o a nivel del sector salud, yo quisiera reducir los hábitos no saludables de la población. Al año 2030, quiero que se reduzca en un 5%. ¿Ya? Eso lo dice el planeamiento estratégico. Muy bien, vamos a armar los objetivos que me van a llevar a ese resultado, ¿no? Acá al mediano plazo. Ese es planeamiento estratégico. Y política pública es, digamos, el instrumento que a mí me permite solucionar un problema público, una necesidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahora problemas de seguridad ciudadana, ¿no? Tenemos, digamos, problemas en los cuales no está funcionando bien la prevención, social ni la prevención situacional. Entonces se requiere la adopción de políticas que, por ejemplo, ¿no? Fortalezcan las juntas vecinales, capaciten en el tema de detención de arrestos, ¿no? De arrestos ciudadanos, establezcan una regulación adecuada para poder a realizar un arresto ciudadano sin riesgo, ¿no? O sin mayores problemas, fortalezcan la acción del serenazgo. Entonces, esa política pública son los instrumentos que tiene un gestor para solucionar un problema de necesidad ciudadana o pública. Esos son los conceptos básicos con los cuales vamos a trabajar el día de hoy, lo que queda de la clase, ¿ya? Y nos adentramos entonces al tema del planeamiento. Como les comenté, el planeamiento es una visión, un pronóstico de un estado futuro. Y yo lo comparo mi estado futuro con mi estado futuro deseado. Les comenté hace un momento. Yo, ¿qué va a ser de mí en 5 años si sigo haciendo lo mismo? Va a ser exactamente lo que ya saben, ¿no? Pero yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Yo quiero tener mi doctorado, quiero dictar en el extranjero. Muy bien. Excelente que tengas un estado de futuro deseado. Pero ahora tienes que considerar los medios que necesitas para tener tu estado deseado. Entonces, ensayamos esta definición. El planeamiento es una actividad intelectual, porque viene acá, cerebralmente uno hace esa proyección futura y analiza los medios que son necesarios para alcanzar esa proyección futura, ¿no? Y conseguirla. Esta es una definición de Michel Coudet, ¿no? Es un autor sobre planeamiento estratégico, ¿ya? Seguimos entonces.
Los niveles de planeamiento, ¿no? Tal cual hablamos, o sea, hay niveles de alta dirección, de nivel directivo, nivel operativo. Y el planeamiento estratégico debe su nombre al término estrategos, ¿no? Que es un término griego. ¿Quiénes eran los estrategos en Grecia? Los estrategos eran los generales de más alto rango en Grecia que estaban destinados a ganar guerras, grandes batallas, podían mover cientos de barcos, miles de personas. Eran las personas más reputadas en el mundo antiguo porque el ejercicio más lucrativo en el mundo antiguo era la guerra, ¿no? Podían disponer de todos esos recursos y eran las personas con mejor talento pensante práctico que había, era, digamos, los que son supuestamente los grandes empresarios, los grandes pensadores en el mundo actual, en la antigüedad eran los estrategas militares. Por eso viene el término planeamiento estratégico. Entonces, el planeamiento estratégico, como ya les comenté, lo hace la alta dirección. Las personas que en la entidad o en la organización disponen de los recursos necesarios para vincular actividades que me lleven a mi objetivo deseado. Pero el planeamiento también se hace a nivel medio, ¿no? Por ejemplo, yo soy un empleado que también tengo a cargo personal, ¿no? Yo ya tengo mis objetivos a mediano plazo, ¿no? Los tengo que lograr, pero ¿cómo yo hago que mi personal se alinee a ese objetivo? ¿Cómo los inspiro? ¿Cómo los motivo? ¿Cómo logro que ellos se comprometan con ese objetivo? Entonces, ahí aparece el planeamiento táctico, ¿no? El planeamiento de los mandos medios, donde yo, en atención a mis recursos, a los recursos con los que dispongo, los optimizo, ¿no? Y finalmente viene el planeamiento operativo, ¿no? Yo tengo metas cotidianas, ¿no? Metas diarias, y yo me las arriesgo, las planeo, con mis recursos me optimizo, yo como trabajador o de repente con un pequeño equipo logro mis objetivos cotidianos, teniendo en cuenta que ya tengo objetivos de corto y mediano plazo, planteados por los niveles más elevados, ¿no? Entonces, de esa manera yo también ejerzo planeamiento operativo. Y el planeamiento estratégico, como ya les comenté, involucra para su realización, que yo realice una operación intelectual, ¿no? Primero yo tengo que vislumbrar el futuro, pero también tengo que planteármelo, ¿no? Cuando yo vislumbro el futuro, si yo quiero hacer eso, ya, ¿quieres hacer eso? Pero ¿estás seguro que lo vas a hacer? Viene la pregunta, sí, estoy seguro, estoy convencido, ya. Entonces ya tienes tu visión a un mediano o largo plazo. En las organizaciones sucede lo mismo, ¿no? Yo quiero que mi organización tenga este resultado de acá a unos 20 años. ¿Seguro, de verdad? ¿Te comprometes? Sí, me comprometo. Entonces ya tienes tu visión. Tienes que plantear también tu misión, que es lo que normalmente haces con tus recursos, y de la manera adecuada o ideal en que tú lo estás planteando, y tienes que señalar las metas y los objetivos para definir tus estrategias y políticas para lograrlas, ¿no? Y esta, obviamente, cuando yo planteo mi visión, no la planteo simplemente por lo que deseo, sino esta operación intelectual requiere que yo haya hecho un análisis externo, el contexto global, nacional, un análisis interno, cómo está mi organización, tengo mis recursos, tengo dinero para poder hacer eso, y finalmente los valores que yo quiero y que yo aplico en mi organización. Toda esa conjunción de elementos van a integrar mi operación intelectual de mi visión, misión, metas, objetivos, estrategias y políticas, ¿ya? Para el planeamiento estratégico. Las etapas, como ya les comenté, haciendo un recuento, lo primero, luego de haber hecho esa operación intelectual de análisis externo, interno, valores y medios, ¿no? Yo voy a declarar mi misión y visión. Yo ya he procesado y creo que es posible. Podemos disponer de los recursos medios necesarios para lograr esta misión. Muy bien, tienes tu misión establecida. Ahora haz tu diagnóstico. ¿Qué te falta para lograr eso? Me falta esto de acá, tengo mi personal que es así, tengo mis limitaciones en los recursos, no tengo préstamos bancarios. Muy bien, ya tienes toda la problemática. Ahora tus escenarios. Escenario 1, escenario 2, escenario 3, escenario 4, para lograr y avanzar hacia tu misión y visión. Luego de eso, viene la formulación de objetivos estratégicos. Ya, yo elegí un escenario en atención a mis recursos.
Ahora tengo mis objetivos que son anuales, semestrales y sobre los cuales yo voy a medir si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo eso. Para los objetivos también tengo alternativas, tengo estrategias que cumplir, implemento políticas que ya son los instrumentos más operativos, más inmediatos, y hago el seguimiento y evaluación si estoy cumpliendo, porque puedo haber hecho todo mi planeamiento hermoso, pero me doy cuenta que no estoy cumpliendo nada de eso. Está destinado a no funcionar entonces este ejercicio. Por eso es que es importante el seguimiento y evaluación de los objetivos, políticas, estrategias que realizo, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Algo que consultar, algo que aclarar? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, proseguimos con la explicación. Ya, muy bien, Angélica, muchas gracias. Vamos al componente del planeamiento estratégico. Ya, el primer componente que ya le habíamos hablado es la visión. Ya, es el futuro que yo deseo. Y compromete, es el ejemplo de Kennedy diciendo, ¿sabes qué? Antes que acabe la década de los años 60, vamos a mandar y regresar sanos y salvos a hombres a la luna, ¿no? Todo el país, todo Norteamérica, gracias Nancy, se unieron en un objetivo común. La NASA es el principal objetivo, la carrera espacial, ganarle a la Unión Soviética era el objetivo nacional. Se comprometen las aspiraciones y se da cohesión al grupo, a la nación. Kennedy murió en el 63. Sus sucesores igual continuaron con esa visión, ¿ya? Entonces, qué importante es formular una buena visión, ¿no? ¿Ya? Entonces, permite distinguir y visualizar el carácter público, cómo la intervención se justifica, ¿no? O sea, y tiene que ser bien formulado, ¿no? Y uno tiene que tener en cuenta, pues, el fin público, ¿no? Finalmente, en el caso de la administración pública, esta visión tiene que ser en beneficio de quienes, de nuestros ciudadanos, de las personas, ¿ya? Primer elemento de la visión. Segundo elemento de la misión institucional, ¿ya? Eso ya va por las organizaciones, ¿no? O sea, y que tiene que ver con una especie de diagnóstico. Somos, hacemos, lo que hacemos como organización, describimos la actividad que realizamos y que esa actividad obviamente está orientada a cumplir con esa visión, ¿no? Pero son nuestras funciones principales, ¿no? De esa manera nos describimos, ¿no? Esa es nuestra misión y lo que hacemos obviamente tiene que estar alineado a esa visión que estamos planteando, ¿no? Es el propósito de la organización, en los productos que brindamos a nuestros usuarios, beneficiarios o ciudadanos, ¿no? Tienen que estar identificados ellos, y lo que yo espero lograr con mi actividad, ¿no? Entonces, ese es el tema de la misión institucional. Y luego de eso, viene ya los componentes de los objetivos estratégicos, ¿no? Cuando yo me formulo un objetivo estratégico, ya una vez definida mi misión y visión, yo tengo que ver ya, finalmente habiendo hecho el análisis de escenarios, a dónde quiero ir, ¿no? ¿Qué espero concretar? Yo ya estoy ya trazándome un logro que yo voy a poder realizar en un mediano plazo, ¿no? Y ese logro ya me compromete a mí a un resultado de una acción concreta que voy a realizar, ¿no? Por eso parte de un diagnóstico. Yo antes de poder plantear un objetivo estratégico tengo que haber hecho un diagnóstico, tengo que haber elegido un escenario y sobre ese escenario yo voy a plantear mi objetivo estratégico, ¿ya? Componente del planeamiento. Y se redactan, ¿no? En un tema de, por ejemplo, yo necesito un cambio importante, ¿no? No voy a contribuir, no voy a aportar. Yo tengo que realizar, tengo que transformar, tengo que lograr, ¿no? Entonces, no se utilizan verbos como contribuir o fomentar, ¿no? Yo cambio, yo transformo, yo realizo, yo actúo. Entonces, así es como se tiene que redactar un objetivo estratégico y en el caso público, tiene que estar orientado hacia el ciudadano, ¿no? Y responde este objetivo al beneficio que va a obtener este usuario, ¿no? Del servicio que yo presto, ¿no? Los objetivos estratégicos constituyen la base para el establecimiento de indicadores. O sea, por ejemplo, yo me trazo el objetivo de reducir la anemia digamos, en
digamos, en un 5%, ¿no? Durante los próximos 5 años, ¿no? Ya muy bien, la vas a reducir en un 5%. Entonces tienes que tener indicadores de avance. Este año, por ejemplo, si tú has planteado el objetivo estratégico en 5 años, entonces en este año tienes que tener un avance pues del 2%, por lo menos, ¿no? Entonces ya van ahí estableciéndose los indicadores. Mi indicador es, oye, ¿sabes qué? Reducción de la anemia en un 1% en el año 2024, ¿no? Entonces ya me permite a mí el mero hecho de formular el objetivo estratégico, el tener metas e indicadores, ¿no? Y son indicadores que van a ver si estoy avanzando en buen camino o si definitivamente me falta reforzar algunos aspectos o reestructurarlos, teniendo en cuenta que estoy haciendo actividades que no están cumpliendo con la meta o los indicadores que yo estoy planteando, ¿no? Seguimos entonces con el tema del planeamiento estratégico y acá vemos un poco de prospectiva, ¿ya? Es importante la prospectiva al momento de formular la misión y visión, ¿ya? ¿Alguien sabe lo que es prospectiva? ¿Algún voluntario? ¿Ninguno? Bueno, les cuento. La prospectiva es, digamos, la proyección a futuro de nuestro contexto, ¿no? De nuestro escenario. Y hay megatendencias en el mundo, ¿no? Que es algo muy importante y que tienen que tomar en cuenta las personas que realizan objetivos o el planeamiento estratégico, ¿no? Por ejemplo, las megatendencias en el mundo, aparte de la globalización, es la priorización del medio ambiente, la sociedad de conocimiento, la innovación tecnológica permanente y la integración de países. Antes, por ejemplo, nosotros era muy común ver nacionalismos, ¿no? Pero ahora los países están actuando en bloques, ¿no? Un ejemplo en la Unión Europea, se espera de que haya vínculos más estrechos entre, digamos, en América del Sur, ¿no? Con la comunidad andina, pero finalmente es una tendencia la integración, porque las economías actualmente se manejan en bloques, ¿no? Eso, por ejemplo, es un tema de megatendencia. Hay aspectos también muy importantes como el efecto invernadero, ¿no? Nosotros ya tenemos una proyección del nivel de perjuicio que va a ocasionar el efecto invernadero en el planeta, ¿no? Entonces, nosotros ya estamos siendo testigos del cambio, del calentamiento global, la producción agrícola, por ejemplo, en el norte del país, los frutos, nuestra exportación de vegetales, tantos productos agrícolas que exportamos, ya no tienen la misma calidad que antes, en parte por el calentamiento global, ¿no? ¿Eso qué significa? Que el calentamiento global va a seguirse incrementando, que significa que yo voy a tener que cambiar mi forma de producción si quiero seguir que me sigan comprando los productos vegetales en el exterior y todo cada vez va a ser peor. Imagínense, miren la proyección al 2080-2090. Ya entonces nuestros nietos o bisnietos van a tener un mundo realmente difícil y van a tener que obrar desde ahora teniendo en cuenta esa perspectiva, ¿ya? Así también la perspectiva se aplica al tema de tecnológico, ¿no? O sea, digamos, el uso de la robótica, la producción robótica, la crisis de la mano de obra, ¿no? Empresarial, ya no van a haber empleados en empresas, ¿no? Van a haber personas desocupadas, la gestión y conocimiento, la nanotecnología, ¿no? Digamos, son tendencias científicas que se tienen que tomar en cuenta cuando yo hago mi proyección a largo plazo, ¿no? Ya todo eso es algo, es un aspecto que finalmente van a tener que tener en cuenta los formuladores de planeamiento estratégico, ¿no? Y así, teniendo en cuenta la perspectiva, nos vamos a lo que es la política pública. Y la política pública ya es un tema, ya una vez que yo he definido mis objetivos estratégicos, tengo mis indicadores, viene la política pública cuando yo escojo una estrategia y que la política pública es algo más inmediato y que atiende una necesidad ciudadana concreta, ¿no? A veces la política pública puede realizarse a nivel distrital, ¿no? A nivel regional. No es lo mismo el tema de seguridad ciudadana en el Callao que el tema de seguridad ciudadana en San Isidro, acá en Lima, ¿no? O de repente en la ciudad del Cusco que en la ciudad de Arequipa.
Entonces, cada problema público tiene sus variantes, ¿no? Y lo que involucra, una vez que yo ya, hoy, tema de seguridad ciudadana ya, pues, o sea, hay una cantidad de policías asignados, pero yo necesito satisfacer la necesidad de mis ciudadanos. Si, por ejemplo, en el Callao la gente se queja de la alta tasa de criminalidad, necesito dar una respuesta adecuada, ¿no? Y que no vaya necesariamente por la respuesta estándar que hay en todo el país, ¿no? Que haya más efectivos policiales, sino que tiene que haber de repente quizás más prevención social, ¿no? Más aspectos de prevención por ejemplo, si es que hay organizaciones criminales, tiene que haber una especie de diálogo a algunos niveles, eso ya depende del estratega, de quien formula la política, y se tiene que tomar en cuenta estos aspectos que están acá en la diapositiva, ¿no? Para yo identificar un problema público, los problemas públicos parten de la necesidad ciudadana, pero también tienen otros factores cuando se van a diseñar e implementar. Primero, las necesidades colectivas, número uno. Segundo, los casos paradigmáticos, un caso simbólico que puede hacer que esa misma realidad se replique en otro contexto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los casos de secuestro que se han estado dando, ¿no? Que se están replicando en varios distritos de Lima, amerita pues una política, una forma de actuar en casos similares, ¿no? La normativa también se tendrá que ajustar para mejorar la seguridad ciudadana. Muy bien, Licetti, muchas gracias. Efectivamente, es un instrumento más de la política pública y es un elemento de su implementación, la adecuación de la regulación. Entonces, todo eso recoge en la definición del problema, ¿no? Hay actores políticos, hay una agenda internacional, por ejemplo, este año es el año de la PIC, ¿no? Este año van a venir muchos, digamos, dignatarios extranjeros en la última parte del año y a lo largo del año. Entonces, turísticamente, el Perú tiene que presentarse muy bien, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que tiene que tomarse en cuenta al momento de definir la política de seguridad ciudadana, local y nacional, ¿no? Una vez que yo defino el problema, diseño y formulo mis decisiones, las implemento y las evalúo para ver si están funcionando bien. Esa es la definición de política pública que vamos a emplear aquí, ¿ya? Seguimos entonces con el lindo tema de planeamiento estratégico. Y hay tipos de política pública. Hay políticas de Estado, hay políticas como el Acuerdo Nacional, que se formuló en el año 2002, que sigue vigente. Hay aspectos que trascienden gobiernos. CEPLAN, por ejemplo, formula una política nacional muy especial, teniendo en cuenta su rol rector, y prioriza objetivos a largo plazo. Y también hay políticas nacionales sectoriales, ¿no? Multisectoriales, de mediano plazo, son prioridades de gobierno. Hay, por ejemplo, Dina Boluarte, la presidenta, propuso unas políticas nacionales de su gobierno, ¿no? Esas son políticas que van a regirnos hasta el año 2026. Ese año acaba su gobierno y se dejan de priorizar. Pero las políticas de Estado, por ejemplo, son políticas que trascienden gobierno, ¿no? Son a largo plazo. Las de Dina, por ejemplo, la presidenta, se restringen a su periodo presidencial, o sea, tienen un periodo de tiempo, ¿no? Hay sectoriales y finalmente también hay planes que son otro tipo de instrumentos de implementación, programas, proyectos y actividades para poder atender y solucionar un problema público, ¿ya? Seguimos entonces con el tema del planeamiento estratégico y ahora nos vamos a un ejemplito, ¿ya? Que siempre es bueno para que las cosas queden más claras, ¿ya? De política pública y de, digamos, de cómo están alineadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la política nacional multisectorial de salud, que es una política del tipo 2, ¿no? De mediano plazo, está enmarcada en una visión del Perú al 2050 que ya se tiene, ¿no? En el marco del OCDE. Tiene en cuenta el contexto internacional en una política de Estado del Acuerdo Nacional, que es el acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social. Esa es la política de Estado. Y también tiene otros referentes y finalmente se define, ¿no? Oye, yo tengo como política nacional multisectorial abordar los determinantes sociales, el funcionamiento eficaz y eficiente del sistema de salud y reducir los efectos negativos de las enfermedades, promover el desarrollo de la población y aumentar el financiamiento en salud, ¿no? Entonces, esos son los problemas públicos que yo tengo que abordar en mi política.
Yo hago para eso mi ejercicio, acuérdense, tengo que hacer mi diagnóstico, ¿no? Si yo quiero plantear una alternativa al problema, tengo que hacer un adecuado diagnóstico. Entonces, yo que identifico que hay causas que originan un problema. Hay inadecuados hábitos y conductas y estilos de vida de la población. La población come, consume productos no saludables. Hay también una limitada cobertura y acceso de la población a servicios de salud. No hay suficientes establecimientos de salud, ¿no? Los servicios de salud no son oportunos. Y finalmente, hay inadecuadas condiciones de vida que generan vulnerabilidad de salud a la población. ¿Y todo eso qué ocasiona? ¿Cuál es mi problema público aquí? Que hay años de vida saludables perdidos en la población por causas evitables. ¿Qué significa eso? De que si yo quisiera, yo determinara, yo tuviera una mejor cobertura en salud, aprovechara mejor, digamos, o promoviera más hábitos de vida saludables, o propiciara mejores condiciones de vida como el agua potable, ¿no? El desagüe, pudieran evitarse la pérdida de años de vida saludable en la población. Entonces, eso es lo que he identificado. Como no lo hago, se está desaprovechando, ¿no? La vida de la persona, su potencialidad laboral, se está invirtiendo más recursos en atender enfermedades que en prevenirlas. Y queda la insatisfacción de la población por enfermarse, ¿no? Y origina una mayor demanda de los servicios de salud. Entonces, si yo estratégicamente veo, mira, yo si realizo algunas acciones para que la gente coma saludable, para que haya más servicios de salud preventivos al primer nivel y la gente tenga agua y desagüe, entonces yo voy a lograr que la gente no se enferme tanto como se ha venido enfermando hasta ahora. Y esto va a ocasionar que yo no requiera tantos servicios de salud ni gaste tanto dinero en ese tema. Entonces ya estoy haciendo acá mi diagnóstico, ¿no? Y ante ese diagnóstico yo planteo una misión, ¿no? Y un objetivo prioritario. ¿Y cuál es esta misión, esta meta, ¿no? Esta meta a mediano plazo, que al año 2030, y ya no falta mucho, no faltan 6 años, se ha reducido los años de vida saludables perdidos por causas evitables en 5%, ¿no? Disminuyendo así la prevalencia de discapacidad y muertes prematuras, ¿no? Ese es el escenario futuro que yo quiero lograr al 2030. ¿Y mi objetivo cuál es? Para lograrlo, mejorar los hábitos, que la gente consuma productos saludables, tenga un estilo de vida saludable, que haya acceso a servicios integrales de salud de calidad y oportunos, y finalmente que la población cuente con mejores condiciones de vida para reducir su vulnerabilidad, ¿no? Eso es lo que yo estoy planteando como objetivo prioritario para lograr ese escenario futuro, ¿no? Y para eso hago mi planeamiento estratégico, ¿no? Ya elegido mi escenario, yo ahora sí voy a definir mi objetivo estratégico teniendo en cuenta estos objetivos prioritarios, ¿no? Entonces, mi objetivo estratégico 1 va a ser mejorar el estado de salud de las personas que residen en el territorio peruano. ¿Cómo lo voy a hacer? Mi indicador. Voy por ejemplo, a lograr años de vida, voy a reducir los años de vida saludables perdidos, ¿no? Otro objetivo, por ejemplo, que es ya más claro, voy a incrementar la adopción de hábitos y conductas y estilos saludables en la población, es mi objetivo estratégico. ¿Cómo lo voy a hacer? Va a haber un porcentaje de menores de 6 meses con lactancia materna, ¿no? Ese va a ser mi indicador. Van a haber un porcentaje de la población que practica actividad física y un porcentaje de hogares rurales que realizan prácticas adecuadas en el lavado de manos, ¿ya? Y voy a tener, o tengo una línea de base en el 2019 y voy a tener que registrar un avance en el 2024, ¿no? Metas que tengo que lograr en el 2024, 67%, por ejemplo, para la lactancia materna, que yo estoy en 65 en el 2019, en el 2024 tengo que llegar a 67%, en el 2025 a 69% y así hasta llegar al 2030 a un 80%, ¿no? Entonces, ese escenario que me da, que yo ya tengo mi misión, tengo mi objetivo estratégico, tengo mi indicador y tengo las metas anuales a las cuales yo voy a avanzar hacia mi meta final, que es ese escenario futuro que yo estoy previendo en el mediano plazo. Ese es un ejemplo de
Planeamiento estratégico en el sector salud. ¿Hasta aquí alguna consulta, alguna duda, algo que podamos compartir? Por favor. ¿No todo está claro? ¿Todo clarísimo? Muy bien. Proseguimos entonces. Y ahora ya vamos un poquito a lo que es el planeamiento estratégico como sistema, ¿no? Los sistemas administrativos son definidos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Los sistemas son, digamos, tienen una finalidad que es la correcta utilización de recursos públicos, y uno de los sistemas que tenemos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo es el de planeamiento estratégico, ¿no? Acuérdense, su finalidad es utilizar adecuadamente los recursos en las entidades públicas con eficacia y eficiencia, ¿no? Y los sistemas tienen un ente rector. En este caso, ¿quién es el ente rector de planeamiento estratégico? ¿Algún voluntario? ¿La mano? ¿Quién es el ente rector? ¿Ya se ha ido? Por favor. CEPLAN, muy bien, Licetti. CEPLAN, el Centro de Planeamiento Estratégico CEPLAN es el ente rector de planeamiento estratégico. Bravo. Y vamos a hablar un poquito de este sistema, ¿ya? CEPLAN es como bien lo ha dicho Licetti, es el ente rector, presta asistencia técnica a las entidades en materia de planeamiento estratégico, ¿no? El sistema se llama Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y sus siglas son SINAPLAN, y se define como el conjunto articulado de subsistemas, relaciones que coordina y viabiliza el planeamiento nacional, ¿no? Y bueno, ¿no? CEPLAN, de esta manera hace la rectoría, se soporta en las oficinas de planeamiento estratégico que casi toda entidad tiene, ¿no? Y en las metas del Foro del Acuerdo Nacional, que son las metas de política a largo plazo que tenemos, ¿no? Ya, eso es por parte de CEPLAN. Como ya les comenté, es el ente rector del sistema y tiene entre sus funciones conducir el proceso de formulación de una visión compartida y concertada de nuestro futuro, elabora y presenta el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, asesora a todas las entidades en planeamiento estratégico, en sus políticas y sus instrumentos de planeamiento estratégico, y promueve la armonización de los mismos, ¿no? Entonces, de esta forma, podemos darnos cuenta de que ese plan tiene un rol de asistente técnico, ¿no? O sea, asesora, por ejemplo, si uno tiene, alguno que trabaja en una entidad pública, su POI o su PI, o trabaja en un sector, tiene su PCEN, va a hacer plan para que le ayude a elaborarlo correctamente. Y estos instrumentos, como ya les comenté en el pilar 1, tienen que estar alineados con los instrumentos de largo plazo, con los planes de largo plazo, si es que es de mediano plazo o si es que es de plazo anual, ¿no? Entonces, esa es la labor que realiza CEPLAN. Hay un ciclo de planeamiento, como ya les he comentado, ¿no? Para la mejora continua yo tengo que ver mi futuro deseado, ¿no? Tengo primero que conocer integralmente mi realidad en mi territorio, ¿no? Como tal cual es el futuro deseado que yo quiero lograr, el ejercicio de planeación o planeamiento que involucra desarrollar políticas y planes coordinados, y finalmente el seguimiento y evaluación de los mismos para mejorar continuamente este ciclo, ¿no? De esta manera se busca comprender cómo viven las personas en sus territorios, y desde el tema territorial se definen aspiraciones legítimas, ¿no? Teniendo en cuenta la territorialidad, se definen las políticas que me van a llevar a cabo lograrlas, y se realiza la interacción del seguimiento y evaluación para ver si estas metas y objetivos se logran a futuro, ¿no? Instrumentos, ¿no? Los instrumentos del SINAPLAN. Bueno, tenemos ahí una diversidad de instrumentos, ¿no? El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional es el principal para CEPLAN porque ellos lo formulan teniendo en cuenta, digamos, los planes a largo plazo y, digamos, los objetivos, el planeamiento estratégico que ellos realizan, ¿no? Y abordan los principales desafíos del país para mejorar el bienestar de las personas, ¿no? Tiene en cuenta la visión del país al 2050 para este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
a través de la articulación de objetivos nacionales y específicos, ¿no? Una vez que se desarrolla este plan estratégico de desarrollo nacional, sobre el mismo se formulan las políticas de los sectores o multisectoriales y las políticas nacionales, las políticas de gobierno. También luego de eso los planes estratégicos sectoriales multianuales, los planes de desarrollo concertado, los planes estratégicos institucionales y los POI, o los planes operativos institucionales, ¿ya? Entonces viene todo el efecto cascada en atención a este plan estratégico de desarrollo nacional que formule ese plan. Así le comento de que acá está pues el plan estratégico de desarrollo nacional, tiene acciones estratégicas, objetivos específicos y objetivos nacionales. Luego de eso vienen las políticas nacionales, ¿no? Las políticas de gobierno, los PCEN, que tienen acciones estratégicas sectoriales del sector salud, del sector educación. Luego vienen los planes de desarrollo concertados, tanto regional como local. Y luego vienen ya a nivel operativo los POI y los PI con acciones estratégicas institucionales y objetivos estratégicos institucionales. Todos ellos van orientados a lograr un impacto agregado. Entonces, este es el esquema, el mapa de los instrumentos que se utilizan en el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Como ya les comenté, el CEPLAN utiliza los instrumentos de largo plazo, que son la política de Estado, que trasciende los gobiernos, los lineamientos generales, ¿no?, que orientan el accionar del Estado en largo plazo, la visión a largo plazo que vamos a tener al 2050, ¿no?, nuestra mejora continua. Ellos formulan a partir de eso su plan estratégico de desarrollo nacional al 2050. Eso lo hace ese plan, ¿no?, teniendo en cuenta y orienta así las acciones de todo el gobierno nacional y los articula, ¿no? Y de ahí viene la política general de gobierno ya presidencial, ¿no?, que por ejemplo tenemos en el caso del gobierno actual. Y bueno, de ahí vienen ya las políticas nacionales, por ejemplo, las políticas nacionales y planes sectoriales, que son decisiones de política a través de se prioriza objetivos de mediano plazo para atender un problema público, como es el caso de la política nacional multisectorial de salud que acabamos de ver en el ejemplo. Ese, por ejemplo, es una política nacional, ¿no? Y, digamos, son aprobadas con decreto supremo, ¿no?, de la presidencia del Consejo de Ministros. De ahí vienen los PCEN, que son los planes estratégicos sectoriales multianuales, y que se orientan a una estrategia de desarrollo de un sector, que lo aprueba cada ministerio, ¿no? Tienen un objetivo, un ámbito normalmente también de mediano plazo, ¿no? O tiene objetivos y acciones estratégicas, y el ejemplo que vimos nosotros era justamente del PCEN del Ministerio de Salud, ¿ya?, para lograr esa política nacional de salud. De ahí viene el planeamiento estratégico territorial, que es muy importante porque finalmente, digamos, estos objetivos que estábamos definiendo tienen que tener en cuenta la territorialidad, ¿no? O sea, el escenario territorial, ¿se acuerdan del caso de Robertito, no? Entonces, los problemas y los retos geográficos se formulan cuando yo hago mi planeamiento estratégico territorial. Los servicios, la diversidad de la población que demanda la política pública, todo eso se toma en cuenta cuando yo hago mi planeamiento estratégico territorial en planes de desarrollo concertado que pueden ser a nivel regional y local, que son de suma importancia para poder implementar estos objetivos a nivel territorial local. Ya, seguimos entonces con el planeamiento institucional. El planeamiento institucional puede ser a nivel PEI y a nivel POI. Todas las entidades, digamos, que tienen pliego presupuestario, que tienen una partida presupuestaria a nivel de pliego, que son personas jurídicas, tienen su PEI, ¿no? Y las unidades ejecutoras, los proyectos también tienen su POI. ¿Cuál es la diferencia? En que el PEI sí tiene objetivos estratégicos, ¿no? Los POI tienen básicamente actividades y tareas, ¿no? Son más inmediatos, aunque los POI también pueden ser multianuales. Pues, normalmente son anuales, pero también pueden ser multianuales, pero no tienen objetivos estratégicos de mediano plazo, a diferencia de los PI, ¿no? Ese es, digamos, pregunta de examen, así que por favor tomen nota, ¿ya? Quiero que estén atentos a estas cositas que vamos comentando en la diapositiva.
¿ya? Y finalmente, a ver, ya nos acercamos ya al fin de la clase. Acá hay una pequeña diferencia entre el PI y el POI, ¿no? Como les comenté, el PI lo formulan los pliegos presupuestarios, el POI es la unidad ejecutora, puede ser el gobierno nacional, regional o local. Contenido principal, el PI tiene objetivos y acciones estratégicas institucionales, o sea, tiene objetivos de mediano plazo y corto plazo, y el POI tiene actividades operativas e inversiones. El PEI siempre es mínimo de 3 años, máximo también puede tener un horizonte mayor. Y el POI tiene un horizonte multianual, ¿no? De acuerdo al periodo del PEI, y también tiene un horizonte anual en consistencia con el PIA, que es el presupuesto institucional de apertura. ¿Ya? Y finalmente, acá vamos a ver ya, prácticamente para acabar, la articulación del planeamiento con otros instrumentos de gestión estatal. ¿Ya? Como les he comentado, el planeamiento es el pilar número 1 de la modernización del Estado, ¿ya? Yo primero planteo objetivos y los hago a diferente alcance, ¿no? A largo, mediano y corto plazo. ¿Y quién me acompaña en la formulación de estos instrumentos? Pues yo obviamente tengo que tener un correlato con el presupuesto, ¿no? Principalmente con el presupuesto. Si yo voy a plantear objetivos, necesito un respaldo presupuestario para cumplirlos. Y es por eso que el planeamiento también el presupuesto también es multianual. Entonces, cuando yo tengo objetivos de ese tipo, también tengo un presupuesto multianual que me acompaña, ¿no? Por ejemplo, a nivel de políticas y planes nacionales, entonces planes estratégicos institucionales multianuales y planes operativos institucionales multianuales, a nivel de planeamiento yo tengo que tener un respaldo multianual en el presupuesto también, ¿no? Y bueno, también vienen otros instrumentos más específicos, ¿no? Acá estamos hablando del presupuesto multianual, propuesta de presupuesto. Entonces, primero yo planeo, ¿no? Después yo programo, yo formulo mis objetivos a largo o mediano plazo, los programo en mi cuadro multianual de necesidades, ¿no? Donde yo voy a ver qué voy a comprar para poder cumplir con estas metas. Me fijo en mi presupuesto, está presupuestado, puede ser presupuesto multianual, puede ser el presupuesto institucional de apertura, que eso lo vamos a ver en las clases siguientes. Se ejecuta, y el POI va a ver justamente mis niveles de ejecución, y a través del Sistema Nacional de Abastecimiento adquirimos esos bienes y servicios, los utilizamos, ¿no? Los empleamos, y de esta manera, con la alineación del sistema de planeamiento, el sistema de presupuesto, el sistema de abastecimiento y de inversiones, cuando son inversiones, logramos cumplir estos objetivos para nuestros ciudadanos. ¿No? Es un ciclo público que vamos a adentrarnos con más detalle en las siguientes clases. Y todo eso tiene que estar transversalmente siendo materia de seguimiento y evaluación teniendo en cuenta la información disponible, ¿no? Que es, acuérdense, el eje transversal de la política de modernización. Entonces, de esta manera, estamos concluyendo nuestra reunión del día de hoy. Agradecerles de antemano por la atención. Es viernes en la noche, ¿no? Yo sé que es un sacrificio para todos y agradezco justamente su atención por eso y los animo a que sigan así y nos vemos entonces. Espero resolver las dudas que ustedes tengan a bien formularme en la próxima reunión, el próximo sábado. ¿Ya? Muchas gracias y me despido. Gracias.